cómo Jesús reaccionó a eso. Recordando, aquí estamos estudiando el libro de Lucas, ya ha sido un gran viaje que nosotros hemos experimentado, y empezamos allá en Galilea, bajando por el camino, y ahora Jesús está en Jerusalén. Hoy día se celebra, ¿cierto?, el domingo de Ramos, que Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue exaltado como rey, recibido como el Salvador, y Jesús entra y empieza a actuar como un rey, ¿cierto? Él ve a su pueblo y él los corrige. Y los líderes de Jerusalén estaban un poco enojados con él. De hecho, estaban muy enojados con él. Y han intentado de todo, ¿cierto? El pueblo le gustaba mucho a Jesús. Estaba aprendiendo mucho. Jesús estaba cambiando sus vidas. Así que el pueblo no quería rebelarse contra Jesús, sino que quería ser parte del pueblo de Jesús. Y entonces lo que intentaron hacer fue de crear trampas, ¿cierto? Discusiones, a ver si Jesús iba a fallar. Y hasta ahora no han sucedido, no han logrado que Jesús fallara. Ahora vamos a ver qué van a hacer. Van a intentar traer política a este cuento, a este pasaje, a ver si eso logra sacar a Jesús de poder. Bien, vamos a leer Lucas 20, 19 al 26. Así dice: los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero tenían miedo del pueblo. Versículo 20. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser honorables. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera, y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Ahora bien, ¿nos está permitido pagar impuestos a César o no? Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó: muéstrame una moneda romana. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atraparlo en lo que decía en público, así que, admirados en su respuesta, se callaron. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos para estudiar tu palabra. Le pedimos que tu Espíritu Santo nos hable hoy día, Señor, que me use solo como un instrumento y nada más, y que yo pueda transmitir, Señor, tu voluntad para nuestras vidas en esta mañana. Ayúdanos a comprender ese pasaje y a ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, estamos aquí recordando en una parte muy importante del ministerio de Jesús. Había muchas tensiones. Jesús había acabado de purificar el templo. Entonces, lo primero que él hizo cuando fue recibido como rey en Jerusalén, dice que fue al templo y lo examinó. Y después de examinar todo, trajo juicio, ¿cierto? Purificó el templo. Luego después, los líderes religiosos se quedaron muy enojados, buscaban cómo podían matarlo. Pero no podían solamente rebelar, tomar a Jesús, sacarlo de la ciudad y apedrearle, porque el pueblo se iría a revoltar, ¿cierto? Empezaron una revolución sin intentar hacer eso. Así que empezaron a enviar preguntas, trampas, formas de atrapar a Jesús. Y aquí tenemos esta última trampa donde ya vamos a intentar sacar la política, a ver si él puede tener una respuesta contra eso, porque eso sería muy difícil. Ese era un momento muy crítico en el ministerio de Jesús. Recuerden, él no llegó al templo y dijo, no, están haciendo cosas que no deberían, sino que llamó una cueva de ladrones, ¿cierto? Guarida de ladrones. La guarida de ladrones no es un lugar donde los ladrones van a robar cosas. Guarida de ladrones es donde ellos llevan las cosas que robaron, ¿cierto? Y están en paz ahí, están tranquilos ahí.
O sea, ¿quién estaba en el templo tranquilo, llevando lo que robó? Eran los líderes del templo, ¿cierto? Jesús estaba hablando directamente a ellos. En lugar de una casa de oración, era un lugar de corrupción. Los líderes religiosos ya buscaban matarlo, pero tenían miedo del pueblo. Así que Lucas pone ese relato dentro de una serie de confrontaciones en el templo. Jesús estaba enseñando en el templo del verdadero reino de Dios. Y diversos grupos intentaban, ¿cierto?, distraer a Jesús o hacerlo caer. Después de cuestionar su autoridad sin éxito, ahora envían espías para atraparlo con una pregunta sobre impuestos. Lo interesante aquí en Lucas es que él añade específicamente que querían entregarle a la autoridad del gobernador, ¿cierto? Querían que los romanos lo mataran, revelando que sus motivos no eran teológicos, sino políticos. Buscaban acusarle de ir en contra de Roma, un cargo que lo enviaría a Jesús a la muerte. De hecho, eso es lo que hacen después, ¿cierto? Esta semana vamos a celebrar la Pascua y al fin y al cabo lo que hacen los líderes religiosos es decir, Jesús se dice ser un rey político que quiere ir en contra de Roma y está empezando una revolución. Ahora bien, Jesús sí estaba empezando un nuevo reino, un reino que no era el reino de Roma. Jesús sí era el rey, un rey que no era el rey de Roma, pero no era político. Jesús no estaba aquí para hablar de política o con un ejército empezar una guerra. Lo que Jesús estaba haciendo y trayendo era un reino mucho más grande que Roma. Roma ya no está, ¿cierto? El imperio romano ya no existe. Está la ciudad, están las ruinas, pero ya no está el César, ya no están los gobiernos romanos. Pero el reino de Cristo sí sigue. Y la pelea sí sigue. En el tiempo de Jesús, lo que él estaba peleando aquí no era en contra un gobernante loco o quizás ejércitos que eran muy malos y cierto, lastimaban a la gente, sino que él estaba peleando en contra poderes mucho más profundos, lo que estaba por detrás del gobierno romano, lo que estaba manipulando el imperio romano. Y esta pelea sigue hoy día, esta guerra sigue hoy día, ¿cierto? Nosotros hablamos de guerra espiritual, de eso estamos hablando. Los mismos principios del pecado, de manipular a la gente, de oprimir a la gente, sigue presente hoy día. De distintas formas, quizás se ve distinto que en la época de Jesús, pero es el mismo poder. Y nosotros estamos aquí, ¿cierto?, atrapados en esa guerra, pero sabemos cuando leemos la Biblia que Jesús ya venció en la cruz. Y eso es lo que celebramos, ¿cierto? Vamos a celebrar el próximo domingo. Que Él triunfó en la cruz y nos da la esperanza de un futuro eterno con Él, con la resurrección en el domingo. Bueno, solo recordando, estaban aquí entonces en Jerusalén, pero Jerusalén no era libre, estaba bajo el imperio romano, ¿ya? Habían distintos grupos judíos, unos querían mucho estar ahí de acuerdo con el gobierno romano, eran llamados los herodianos, ¿ya? Algunos de los líderes del templo eran así. Ellos decían, mira, el gobierno romano está aquí, hay que estar en su lado, hay que hacer lo que ellos dicen, ¿cierto? Porque si no, van a intentar matarnos. 100 años antes de eso, un grupo de judíos, los macabeos, ya una familia, ellos se rebelaron en contra del gobierno en ese entonces. Era el gobierno griego en ese entonces, pero misma situación, ellos empezaron un ejército, fueron en contra, tomaron el templo y tuvieron su propio reino por un par de años, hasta que vinieron los griegos con más poder y los mataron a todos. Jesús sabía muy bien de eso, las personas aquí, en el tiempo de Jesús, sabían muy bien de las consecuencias de intentar pelear como pelean la gente de este mundo. Así que Jesús estaba enseñando un camino distinto, una forma distinta de pelear, ¿cierto? De ir a la batalla. Pero habían esos herodianos, esos judíos que estaban de acuerdo con el gobierno romano y decían, no, hay que hacer todo lo que ellos dicen, ellos son el gobierno, así que hay que escucharles. Estaban otros, como los esenios, que ellos estaban tan en desacuerdo, les odiaba tanto, que se apartaban completamente, ¿ya? Los esenios vivían en el medio de la nada, en el desierto, en sus propias ciudades, completamente en desconexión con el mundo afuera. Eran solo ellos y ellos creían que ellos eran los únicos
santos, porque todos los demás judíos estaban de alguna forma en acuerdo con los romanos. Y tenemos también a los los celotes, ¿ya? Simón el celote es uno de los discípulos de Jesús. Él era parte de ese grupo de celotes. Celotes, ellos eran un grupo rebelde de judíos que no solo no le gustaba Roma, sino que ellos decidieron que deberían tomar armas e ir a pelear en contra de Roma. Por la fuerza, tomar Israel de regreso para el pueblo judío. Iban a pelear. Y los romanos le temían mucho a los celotes, porque se vestían como cualquier persona, pero tenían cuchillos bajo sus mangas. Y cuando los soldados romanos menos esperaban, venían y los mataban y se ocultaban en la multitud. Así que eran muy violentos. Uno de esos asesinos era un discípulo de Jesús. A veces nos olvidamos de eso. Jesús toma gente de todos esos grupos, ¿cierto? Cobradores de impuestos que estaban de acuerdo con el Imperio Romano, celotes que estaban muy en contra del Imperio Romano, personas de toda clase, y crea un nuevo pueblo. Y muestra una nueva forma de vivir en este mundo. Entonces había esa tensión, ¿cierto? Esa tensión en el pueblo, tensión política, tensión religiosa. Imagínense, todos sus impuestos iban al Imperio Romano, iban a Roma para construir palacios más y más grandes para el emperador, para crear carreteras, no para cosas buenas, ¿cierto? Las carreteras eran para que pasara el ejército con más facilidad, con todos sus caballos de guerra y armas de guerra. ¿Y para qué tenía todo eso? Exactamente para venir y oprimir al pueblo. Se estima que entre 50 y 60% de tu salario iba a Roma en ese entonces, directamente en impuestos. Imagínense, ganar, no sé, tanto y 60% de lo que uno gana va para que un soldado venga a tu casa a oprimirte, ¿cierto? La gente estaba enojada, la gente quería algo más. Y esos judíos, líderes del templo, ellos sabían cómo jugar, ¿cierto?, el juego. Ellos vivían una vida muy lujosa. Los palacios de los líderes del templo eran palacios, no eran casas, ¿ya? Y los arqueólogos han encontrado, eran más lujosos que los palacios del rey Herodes. Y todo ese dinero no venía de trabajo, ellos no tenían trabajo, ¿cierto? Su trabajo era cuidar del templo. Ahora, cuando leemos el Antiguo Testamento, el cuidar del templo, sí, hay que cuidar, limpiar y todo más, pero también era ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas, ¿cierto? Cuidar del pueblo. Pero eso no estaba pasando en la vida de Jesús. ¿Qué pasa? Creo que vamos a leer eso próxima semana, un par de semanas. Pero, ¿qué pasa con la viuda que va al templo y entrega sus últimas monedas al templo? Y no escuchamos del templo, de los líderes del templo ayudándole en cualquier manera, ¿cierto? Como deberían. Quien ayudaba a las viudas, quien ayudaba a los huérfanos, los rechazados, los enfermos, no era el templo en ese entonces, era Jesús. Por eso Jesús viene, él ve el templo y ve el problema que estaba pasando y dice, no, eso no está bien. Bueno, voy a avanzar porque si no yo puedo quedar aquí todo el día. Vamos a hablar de la trampa, ¿ya? Así que ellos vienen, sabían de todo eso, había tensión ahí y los líderes del templo dicen, no, vamos a hacer una trampa para atrapar a Jesús. ¿Y qué trampa mejor que hablar de política, cierto? No hay solución, no hay respuesta buena, no hay respuesta correcta en ese entonces. Es lícito, es permitido pagar impuestos al César. Ellos estaban fingiendo ser justos, es lo que dice el pasaje. Fingían ser personas honestas, honorables, ¿cierto? Pero no lo eran. Y empiezan con toda esta palabreada, ¿cierto? Hablando de Jesús, como Jesús era un buen maestro, que enseñaba la verdad, intentando atrapar a Jesús. Su estrategia era brillante. Plantear una pregunta donde cualquier respuesta era una respuesta mala. No era una buena respuesta. Si Jesús respondía con sí, debemos pagar impuestos, iban a perder el apoyo del pueblo, porque el pueblo no quería pagar impuestos, sabían que los impuestos no eran usados para cosas buenas, y era un símbolo de opresión. Además, muchos de los religiosos, los más religiosos de ese entonces, consideraban la moneda como idolatría. Y yo voy a hablar de eso un ratito. Pero si yo digo que está bien usar esas monedas,
que tenían el rostro del emperador, entonces yo estaba participando en idolatría. Así que van a acusar a Jesús de ser idólatra también. Si Jesús respondía con no, no es lícito, ya eso ahí está perfecto, es lo que querían más, porque podían llevarlo directo al gobernante para que lo pusiera a la muerte, ¿ya? Porque ahí ya está rebelándose contra el gobierno y todo más. Podían acusarlo de cualquier cosa ante Pilato para que el imperio romano lo matara. Ahora, ellos dicen, ¿cierto? Es lícito, es permitido, está permitido en la ley de Dios. Eso hace aún más difícil la pregunta, porque no solo trae la política, la tensión que estaba pasando la gente, sino que también la parte religiosa, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de eso? ¿Está bien contribuir y apoyar un imperio malvado? ¿Cierto? ¿Opresión? ¿Qué es lo que vamos a hacer en eso, en ese entonces? Así que Jesús, escucha eso, él se da cuenta de lo que dice el texto, ¿cierto? Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, él dice, muéstrame una moneda romana, muéstrame. Y aquí tengo la moneda romana, muéstrame un denario, es lo que dice el texto. Denario es esta moneda que ven ahí, era una moneda de plata, representaba como un día de salario, ya la mayoría de la gente que trabajaba por día, eso es lo que recibían, así que pueden hacer sus cuentas matemáticas, cuánto eso sería hoy día en nuestro contexto. Yo no sé, no soy bueno de matemáticas, perdón, pero sí, bueno, quiero que vean, tengo varias fotos, ¿ya? Es el denario romano, probablemente el de la época de Jesús. Ahora, habían varios circulando en la época de Jesús, así que tengo varias fotos aquí, pero todos son muy similares, y todas las monedas romanas son muy similares. Tiene el rostro del emperador, y atrás o tiene otro emperador o tiene un dios generalmente, ¿ya? Tiene un dios. Esta aquí es muy interesante, porque este es el emperador Tiberius, que era el emperador en la época de Jesús. Y incluso había una ciudad en Galilea con el nombre Tiberíades, que Jesús estuvo ahí. ¿Y qué es lo que dice aquí? Tiberius César, divino, Dios. Mira, él es Dios. Después dice Augusto, Agios, perdón, es que está abreviado. Pero Augustus Filius Augustus, o sea, Augusto era el rey de Roma, ¿ya? Rey de Roma, hijo del rey de Roma. Y al otro lado, Maximus Pontifi, y tiene la diosa de la paz. Pero aquí era la mamá de Tiberio, la pusieron como una diosa, ¿ya? Así que uno no piensa de eso, porque hoy día nosotros usamos monedas, usamos dinero, ¿cierto? Y tiene la carita de los caballeros, no sé qué. Y bueno, depende del país. En Brasil nosotros tenemos animales, ¿ya? Pero de cualquier forma, eso aquí, nosotros pensamos, es una persona. No es lo que dice aquí, que dice que Tiberios es Dios, ¿cierto? Yo tengo otra moneda aquí que deja aún más claro. Esta otra moneda, técnicamente no era una dracma, pero estaba circulando en la época de Jesús. Y tenemos de un lado, Tiberio, ¿ya? Una vez más. Y al otro lado, el dios que tienen aquí es César, Augusto César, que era el emperador cuando Jesús nació. ¿Y qué es lo que dice aquí al lado? No pueden ver súper bien, pero dice Theos en griego, ¿cierto? Dios, el dios César. ¡Qué fuerte! Así que no solo el dinero, todo el sistema que tenían era para manipulación y oprimir al pueblo, literalmente era la foto de un dios, la imagen de un dios, y decía que es Dios, ¿ya? Claramente es Dios. ¿Qué hacemos? Ahí se puede ver mejor, Theos, para los que hablan griego. Pero claramente, yo les dije que esa moneda era un símbolo de idolatría, porque literalmente es un símbolo de idolatría, ¿ya? Era la imagen del Dios. ¿Qué es ser la imagen de un Dios? Que a veces nos perdemos un poco con eso.
El Antiguo Testamento usa esa frase una y otra vez, no tengan imágenes, ¿cierto? ¿Qué era la imagen? En la mente del pueblo, la imagen es la representación de ese Dios. No significa que fuera una ilustración, no. Es que eso aquí, aunque fue creado por seres humanos, ahí está el espíritu del Dios. O sea que cada moneda que yo tengo con esa imagen de César, el espíritu de César está ahí. Y yo puedo hablar con el César, dar comida al César, ofrecer sacrificios a esta estatua, a esta moneda, lo que sea. Porque el César estaba ahí de alguna forma. Ahora, lo que la Biblia dice una y otra vez, que esos son solo imágenes vacías, ¿cierto? Fueron creadas por manos humanas y no son nada más que eso. Una y otra vez. Pero era un conflicto para el pueblo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Usamos esas monedas o no? Y lo que decían muchos de los líderes judíos es que no, es pecado tener eso. Literalmente es una imagen. Primer mandamiento, no tengo otro Dios. Segundo, no hagan imágenes, ¿cierto? ¿Voy a tener imágenes entonces? ¿Voy a tener eso en mi bolsillo? ¿Voy a usar eso? ¿Voy a participar en ese sistema? Ahora piensen. Ellos plantean esa pregunta perfecta a Jesús. Está bien, es ético. Está bien según nuestra creencia participar en eso. ¿Qué es lo que dice Jesús? Muéstrame un denario. Espera un momento. Jesús no tenía un denario, primero que todo. Jesús no tenía dinero, ¿cierto? A veces nos olvidamos de eso. Jesús dice, ni siquiera tenía un lugar para dormirse. No tenía dinero, no tenía nada. Pero segundo, él pide a ellos, a esos espías, a esos justos, ¿cierto? Muéstrenme un denario. Y ellos muestran un denario a Jesús. Este simple pedido ya comenzó a cambiar la dinámica de esta trampa. Los espías tenían que mostrar una moneda romana ahí mismo, ese denario. Estaban en el templo. Ya recuerdan, estaban en el templo, el lugar más sagrado del judaísmo, donde definitivamente no deberían tener imágenes de dioses en el templo. Cuando Jesús les pide que le muestre un denario, ellos tenían un denario en su bolsillo, justo ahí en ese momento. Al hacer esa pregunta, Jesús muestra cómo ellos son hipócritas. Mientras cuestionaban la lealtad de Jesús a la ley, ellos mismos portaban un objeto que muchos judíos consideraban idolatría, con la imagen del emperador y una inscripción de que él le proclamaba como un dios. Ahora imaginen la escena. Estamos en el templo, lugar sagrado, donde solo se adora el Dios verdadero. Estos hombres se declaran defensores celosos de la pureza de Israel y llevaban consigo una moneda del emperador Tiberio y una inscripción blasfema. Algunos judíos devotos, como les dije, ni siquiera, de hecho algunos ni siquiera tocaban esas monedas. Decían que era tan fuerte la idolatría que ni siquiera la iban a tocar. Y mientras tanto, esos judíos justos, los líderes del templo, la sacan de sus propios bolsillos. Ahora, esta respuesta de Jesús hace visible la contradicción de sus acusadores. Ellos ya estaban participando en el sistema económico romano, usando la moneda, llevando consigo en sus bolsillos, un símbolo de la dominación extranjera de Roma. Y aún así, pretendían cuestionar a Jesús sobre su pureza y su lealtad a la ley de Dios. Y Jesús hace otra pregunta. Antes de eso, perdón. Y Jesús dice, ¿de quién es la imagen aquí y la inscripción? ¿Qué es lo que dice? Y ellos dicen, es de César. Al hacerlos reconocer que es de César, Jesús los obligó a decir su propia respuesta a su propia pregunta. Ya habían admitido que el gobierno romano estaba controlando a ellos, ¿cierto? Y su economía diaria, comprar el pan, trabajar, ya estaba, de alguna forma, encapsulado en ese gobierno romano.
No había como huir de eso. Y ahí viene lo que nosotros más recordamos, la respuesta de Jesús. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esa respuesta es mucho más profunda y revolucionaria de lo que parece a primera vista. No es simplemente una manera astuta de evitar la trampa, sino que redefine completamente los términos del debate. Recuerden, están en un debate aquí, es oculto. Ellos fingieron ser personas que sí tenían una duda y todo más, pero era un debate y querían que Jesús perdiera. Y estaba en un lugar público, ¿ya? No estaban ahí en la noche, en la casa de alguien, no, en el templo. Y hicieron esa pregunta en frente de todos para que pudieran echarle manos, básicamente. Primero, Jesús reconoce la realidad que estaban viviendo. Si usas la moneda de César, participas en su economía. Y hay ciertas obligaciones que vienen con eso, ¿cierto? El denario lleva la imagen del emperador, por lo que en cierto sentido pertenece a él. Devolvérselo a través de los impuestos no es un acto de adoración, sino que el reconocimiento de una realidad económica y política temporal. Ya no usamos monedas de César, ya no está, fue algo temporal. Y aunque yo esté en desacuerdo, estoy aquí en ese momento y tengo que vivir, participar en eso. No había muchas soluciones para que yo no participara en eso. Y si yo tenía una moneda de esa, no significa que sea idólatra, que sea en contra de Dios. Si yo pagara impuestos, no significa que yo estaba completamente blasfemando, sino que estaba reconociendo, estoy en esa realidad, y para sobrevivir en esa realidad tengo que hacer eso. Pero la segunda parte es lo más impactante. Denle a Dios lo que es de Dios. Y a veces nos olvidamos de eso. Yo he escuchado sermones de ese pasaje y la gente se enfoca mucho en lo que es de César. César ya no está, ¿cierto? Y a veces pensamos, oh, pero eso es lo que significa para nosotros hoy día, nuestro sistema político. Bueno, sí, hay un sistema político hoy día, pero no estará en el futuro. Sistemas políticos, gobiernos, presidentes, reyes van y vienen. Lo que sí queda es Dios. Esta parte, den a Dios lo que es de Dios, contiene una profunda teología de la imagen de Dios. Si el denario lleva la imagen del César y por tanto se le debe devolver, ¿qué es lo que lleva la imagen de Dios? ¿Dónde encontramos la imagen de Dios? Y aquí tengo para ustedes Génesis 1:27. A veces nos olvidamos o no conectamos esos versículos. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó. ¿Dónde está la imagen de Dios? Está en la humanidad, está en nosotros. Ahora, recuerden que yo les dije cómo pensaba la gente acerca de las imágenes. No es algo vacío, no es algo que se ve como el Dios o quien sea. Representa que el Dios está ahí, ya su espíritu está ahí. ¿Dónde está el espíritu de Dios? Está en nosotros. Y yo soy la imagen de Dios. Entonces eso significa, donde yo estoy, tengo que representar a Dios. Donde yo estoy, Dios debe estar obrando. A veces nosotros quedamos confundidos y pensamos, no, la imagen de Dios significa que me veo como Dios. Aparentemente, quizás, o algunas cualidades ahí que son como las de Dios, pero no, es mucho más profundo que eso. Dios está en nosotros, eso significa donde nosotros estamos, debemos representar a Dios. Debe ser tierra santa. Eso cambia todo, porque yo actúo como si Dios estuviera aquí. Reconozco que Dios está aquí y actúo como eso. No siempre, ¿cierto? Aunque yo soy la imagen de Dios, aunque tenga el Espíritu, a veces yo actúo como si Dios no estuviera aquí, que fuera solo yo, mis intenciones. Génesis 1:27 muestra que los seres humanos son creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, lo que debemos a Dios es nada menos que nosotros mismos. Si la moneda con la imagen del César debe regresar al César, la imagen de Dios
nosotros debe regresar a Dios. En realidad, aunque está por aquí en el mundo, pertenece a Dios. Dios pide nuestra completa lealtad, nuestra adoración, nuestras vidas completas, ¿cierto? A Él. Entonces, lo que Jesús enseña aquí es, primero, un nivel práctico, ¿cierto? Hay que reconocer nuestras obligaciones que tenemos en este mundo civiles. No queremos ser personas rebeldes en el mundo que causan caos, sino que queremos ser personas de bien, ¿cierto? Como lo predica más tarde en las cartas. Entonces, sí. Pero lo más profundo es que somos la imagen de Dios. El César, él reclama sus monedas, pero Dios reclama nuestra vida. Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible de Dios, un Dios que es invisible, ¿cierto? Y Jesús es la imagen visible de Él. Cristo es el primogénito de Dios anterior a todo lo creado. Jesús fue el ejemplo para nosotros de qué significa ser la imagen de Dios. Porque Adán y Eva, los primeros humanos, ¿cierto? Ellos fallaron en ser la imagen de Dios, corrompieron la imagen de Dios. Pero ahí viene Jesús y Él nos muestra qué significa ser la imagen de Dios, ser Dios aquí en la tierra, mostrar el amor de Dios en la tierra. Porque Él lo hizo a través de amar a la gente, ayudar a los necesitados, predicar sobre el reino, ¿cierto? Reconocer que lo que estamos viviendo aquí en el mundo no es la realidad para siempre, que hay algo mucho más grande, mucho más profundo. Y Pablo habla aquí en Colosenses acerca de eso, porque ahora nosotros nos toca hacer lo mismo. Y a veces pensamos, no, que Jesús era perfecto, Jesús era Dios, yo no puedo ser como Él. Pero Jesús fue humano también. Él podría haber pecado en cualquier momento. Tuvo que todo momento, todos los días, hacer la decisión. ¿Voy a ser la imagen de Dios o voy a ser mi propia imagen? Nosotros igual, todos los días tenemos que hacer esa decisión. Ahora, el desafío para hoy no es solo de escuchar esta teoría, ¿cierto? No es solo de escuchar no es una prédica sobre la iglesia y el Estado y qué es lo que debemos hacer con la política. Este pasaje es demasiado breve para eso, no está intentando explicar eso con detalle. Pero nos plantea preguntas fundamentales para nuestra vida como cristianos hispanos aquí en Estados Unidos. Primero, ¿dónde están nuestras lealtades? ¿A quién somos leales? Como inmigrantes o hijos de inmigrantes, muchos de nosotros hemos hecho grandes sacrificios para venir a este país, ¿cierto? Trabajamos duro, pagamos impuestos, obedecemos las leyes, pero nos hemos dejado seducir por el sueño americano hasta el punto de comprometer nuestra fe. Estamos tan preocupados con el éxito económico, la aceptancia social, la seguridad, que ponemos a Dios en un segundo plano. Porque es fácil hacer eso. Fue muy fácil para la gente en la época de Jesús quedar seducidos con Roma, querer ser romano. Y a veces para nosotros es muy fácil querer ser como este mundo. Ahora, ¿qué monedas llevamos en nuestros bolsillos y corazones? Primero que todo, somos hipócritas, decimos a la gente, no pequen, no deben ser pecadores, no hagan eso, no hagan el otro. Y después no miramos a nuestros propios bolsillos. Yo igual estoy pecando, ¿cierto? Yo igual hago eso. No se trata solo de dinero literal, sino que de valores, prioridades, compromisos que estamos cargando. Tercera pregunta, ¿reconocemos nuestra verdadera identidad? Porque en un país donde a menudo se nos define a nosotros, ¿cierto? Yo nunca me había definido a mí mismo hasta que mudé a otro país. Y la gente le encantaba definir lo que yo era, ¿cierto? No, tú eres ese y eso, tú eres ese y aquello. Nos definen por todo, por nuestro estatus migratorio, nuestro acento, el color de piel, el tipo de cabello. Pero en un mundo donde todo el mundo me quiere decir quién soy yo, ¿reconozco mi verdadera identidad? Porque al fin y al cabo no importa de dónde soy, cómo hablo, cómo me veo. Lo que importa es mi relación con Dios, mi corazón con Él, mi relacionamiento. Y la única identidad que debería importar es que yo sea la imagen de Dios.
que sea más como Él cada día. Recuerden, no somos primeramente ciudadanos de un país aquí en la tierra. En primer lugar, como dice Pablo, somos ciudadanos del cielo. Hoy día nos toca recordar y dar a Dios lo que es de Dios. Eso nos recuerda de un par de cosas. Primero, nuestra lealtad debe ser a Dios. Lealtad absoluta. Jesús predicó un par de capítulos más temprano. No debemos tener dos señores. Creo que puse el versículo aquí. Pero ya, creo que mi cosita no está funcionando. Ahí está. Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Qué fuerte lo que dice Jesús. Está hablando directamente de dinero aquí, ¿cierto? Las riquezas. Muy fácil quedar seducido por ese mundo, por el dinero, la seguridad que tiene. No es seguridad, ¿cierto? El dinero viene y va, cambia cada día. Segunda cosa que Jesús quiere que aprendamos, que debemos vivir como imágenes de Dios. ¿Qué es lo que Dios representa? ¿Qué es lo que Dios trae al mundo? ¿Qué es lo que Jesús vivió? Vivió justicia, amor, paz, santidad. Nosotros vivimos eso, representamos eso, somos reconocidos por eso. Lo tercero, debemos cuestionar nuestras idolatrías hoy día. ¿Ya? Muy fácil quedarse enamorado con cosas del mundo que son pasajeras, son ilusiones. Cuando Jesús dijo, den a Dios lo que es de Dios, nos estaba invitando a una transformación completa, total, de nuestras prioridades y nuestra lealtad. Nos desafía a vernos como portadores de la imagen de Dios en un mundo que quiere estampar su marca sobre nosotros. Y nuestra marca debería ser el Espíritu Santo, ¿cierto? Ya. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese es el verdadero culto que deben ofrecer. Nosotros hacemos muchas cosas, ¿cierto? En el culto a Dios, en nuestra adoración a Dios. Cantamos, yo doy mi tiempo a Dios, yo doy 10%, lo que no, a veces doy más, ¿cierto? Me encanta ofrendar. Pero Dios no pide eso. ¿Qué es lo que Dios pide? Nosotros completamente. Es mucho más que un domingo en la mañana, un miércoles en la tarde, un viernes en la noche. Es tu vida completa. Ya. Mi conclusión para nosotros hoy es que estas palabras de Jesús, den a Dios lo que es de Dios, es muy poderoso y debemos tomar en serio. Dar a Dios lo que es de Dios significa reconocer que fuimos criados a su imagen y semejanza y llevamos su marca, donde quiera que vamos. Si el denario lleva la imagen del César, por lo tanto le pertenece, nosotros llevamos la imagen de Dios y pertenecemos a Él. Así que, hermanos, entreguemos nuestra adoración completa, ofrezcamos nuestras vidas como sacrificio vivo, como dijo Pablo, vivamos según los valores del reino y amemos a nuestro prójimo, como Jesús nos enseñó. Todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Todo lo que soy no es mío, es de Dios. La ironía más profunda de este pasaje es que aquellos líderes que intentaban atrapar a Jesús con la pregunta sobre el César, más tarde entregarían al verdadero portador de la imagen de Dios, a Jesús, para ser sacrificado por el poder del César, la cruz. Sin saberlo, estaban ofreciendo a Dios el sacrificio completo.
el único que podía restaurar completamente la imagen divina en la humanidad. Si Jesús nunca hubiera sido entregado como sacrificio, no estaríamos aquí hoy. No había esperanza para nosotros. Pero Él lo hizo y nos dio una oportunidad de no solo de vivir para siempre con Él, ¿cierto? A veces nos enfocamos mucho en eso, pero se trata de ser lo que fuimos creados para ser. Cuando Dios nos creó en Génesis, no dijo que nos creó para que fuéramos bien-sucedidos, para que fuéramos felices, para que fuéramos, no sé, económicamente bendecidos. Fuimos creados para ser la imagen de Dios. Y a veces fallamos en eso. Bueno, de hecho, casi siempre, ¿cierto? Así que Jesús nos dio la oportunidad de ser restaurados completamente. Ser la imagen de Dios. Colosenses 1:15 nos habla que Jesús es el verdadero portador de la imagen de Dios. En Romanos 12 muestra nuestra respuesta a todo eso. Debemos ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo. Hermanos y hermanas, en un mundo dividido por lealtades políticas, étnicas, económicas, todas las demás divisiones que podemos pensar, mantengamos claro nuestra identidad, quién somos. Somos los portadores de la imagen de Dios, representantes de Dios aquí en la tierra, llenos del Espíritu Santo. Seamos buenos ciudadanos, sí, pero en primer lugar, sobre todo, seamos fieles discípulos que dan a Dios lo que le pertenece por derecho, nuestras vidas completas. Espero que al salir de aquí hoy, la pregunta que tengamos en nuestros corazones sea: ¿estoy dando verdaderamente a Dios lo que es de Dios? Amén. Hermanos, vamos a orar, terminar el culto de hoy.